Muy bien, qué rica mañana Dios nos ha regalado y la posibilidad de poder estar juntos estudiando la palabra de Dios, sí, con el estudio de 12 hombres comunes y corrientes, 12 hombres comunes y corrientes, que tiene que ver cómo el maestro formó a aquellos hombres que él escogió y cómo los preparó para una misión que hasta el día de hoy se ha extendido. Y Dios sigue formando, Dios sigue trabajando en la vida de hombres comunes y corrientes para forjar algo que es eterno, algo que trasciende en forma eterna. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, cuando estudiemos a un nuevo apóstol. Y hoy vamos a estudiar a Jacobo el mayor, Santiago el mayor. Y aquí tengo que abrir un paréntesis y aclarar esto, porque se dio una buena discusión en su momento anoche cuando hablábamos acerca de quién es este Jacobo. Vamos a estar haciendo precisamente esta pregunta, ¿quién es Jacobo? Y lo que les voy a decir algo, este Jacobo que vamos a estudiar, conocido como Jacobo el mayor o Santiago el mayor, era el hermano mayor de Juan, hijo de Zebedeo. Vivía allí en la zona de Capernaum, una zona pesquera, ¿no es cierto? Y había puesto su empresa y había traído a sus hijos con él, Jacobo y Juan, y habían precisamente tomado como empleados o le daban trabajo a Jacobo y a su hermano Andrés. Entonces era común que estos hombres anduvieran juntos, que ya tuvieran una cierta amistad. Por eso se les hizo muy fácil ser parte de ese círculo íntimo y cercano a Jesús, más allá de que fueron también los primeros que Jesús llamó. Acabamos de ver en Mateo capítulo 4, digo acabamos de ver porque lo vimos recién en un video, Mateo capítulo 4, cómo el Señor Jesucristo, y Mateo nos relata, después de pasar por la confirmación de su ministerio a través del bautismo, a través de aquellos días en el que el Señor se fue al desierto para preparar su corazón, donde viene el tema donde Jesús es tentado, donde es probado, ¿no es cierto? Él sale de aquella situación y lo primero que hace luego de orar al Padre para saber a quién escoger de todos sus discípulos, o sea, de todos los seguidores, él tenía que escoger a estos 12 hombres. Y vemos cómo llama en forma interesante primero vimos a Pedro y Andrés, o Andrés y Pedro, que ya los conocían porque recuerden, el primer contacto que tuvieron fue cuando Andrés que era discípulo de Juan el Bautista le señala a Cristo, el Cordero de Dios, ¿no es cierto? Lo siguen, le preguntan dónde vive, pasan la noche con él, aprendiendo y haciendo preguntas, viene corriendo, le dice a Pedro tiene el primer contacto con Jesús, pero después como que en cierta manera cada quien sigue su camino. Tiempos después, a la mitad más o menos del ministerio de Jesús tiene que escoger a aquellos 12 que lo iban a acompañar y trabajar en forma intensa en sus vidas, y entonces empieza a reclutar o en cierta manera dar el nombramiento de apóstoles a estos 12. Y aquí estamos. Y hoy vamos a estudiar a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Era conocido como el apóstol de la pasión. Y cuando hablo de pasión, hablo de ese celo desmedido que muchas veces nos puede meter en problemas, pero si lo encauzamos en forma correcta, puede ser muy positivo. Y este era Jacobo. Vamos en primer lugar, vamos a ver, así como decíamos, que era el apóstol de la pasión. Lo único lugar donde se lo nombra, y se lo nombra como hermano de Juan, pero con el nombre de Jacobo, es en Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hechos 12, versículo 1 y 2, se lo menciona en el momento de su muerte. Habla, versículo, alguien me lo lea por favor, ahí está en la pantalla, si alguien me lo puede leer en voz alta, ¿qué dice? Doc. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así es, y aquí vemos que podemos decir que este apóstol de la pasión, así como tuvo un inicio contundente en su vida, porque vamos a ver cuál es su encuentro con Jesús en Marcos capítulo 1 versículos 19 y 20, que es el relato también que aparece o que habíamos visto en Mateo capítulo 4. Jesucristo pasa por el mar donde estaban Jacobo y su hermano remendando las redes, su material de trabajo, y de repente fíjense en este versículo. ¿Qué sucede con Jesús y cuál es la reacción de Jacobo? ¿Jesús qué hace? Se arrima a ellos y ¿qué dice? ¿O qué hace? Los llama. ¿Les dice qué dice? ¿Qué les dice? Síganme. No me miran a mí, tienen el versículo en la pantalla. Dice, síganme. ¿Y cuál es la reacción de Jacobo?
Dejando todo, le sigue. Dejando todo, le sigue. Pareciera algo muy simple, pareciera algo muy fácil, pareciera algo muy meditado, incluso muy premeditado, pero dice, dejándolo todo, incluso ¿a quién? A su padre, le siguió. Pregunta. Pongámonos en los guaraches de Jacobo, ¿no? ¿Qué habrá pasado en el corazón de Jacobo para dejarlo todo y seguir a Jesús? Pensemos hoy, Jesucristo llega a este lugar, se para aquí enfrente, nos nombra, nos habla directamente y nos dice, dejen todo y síganme. La pregunta lógica sería ¿cuál? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué me ofreces? No sería ¿cuánto voy a ganar? No, pues sí, es muy lógico, ¿no? Lo trato de sacar del misticismo que a veces nos genera el hecho, qué bárbaro esto. Pero recuerden, eran hombres comunes y corrientes. No había nada especial en ellos. Jesús tuvo que consultar al Padre a ver a quién escogía, porque Jesús veía a quién le seguían y decían, hey, estos son más corrientes que comunes. Pero, algo había en estos hombres que los llevó a decidir o a responder o a no cuestionar el hecho de que Jesús le diga, síganme. Yo creo que no estaba tanto en la selección de esos hombres, porque recordemos, si algo hemos visto en estos hombres comunes y corrientes, es que no dependía de lo que ellos fueran para que Jesús los eligiera, sino que lo que realmente sucedía era lo que Jesús veía que podía trabajar y lo que estos hombres podían hacer a través del trabajo que Dios hiciera en sus vidas. ¿Sí? Porque no se trata nunca de nosotros, sino se trata de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y Jesucristo claramente trabajó en la vida de estos hombres, y Dios trabajó en la vida de estos hombres, y lo vamos a ver hoy cuando particularmente estudiemos dos acciones, dos situaciones en las que se ve envuelto Jacobo. Recuerden, no estamos aquí para agarrar a los 12 y sentarlos en la silla de los acusados, sino estamos aquí para invitar a estos hombres a que se sienten en nuestras mesas y con sus experiencias, nosotros haciendo empatía con cada uno de ellos, saber en qué posición estamos y si Dios me ha llamado, qué es lo que yo debo hacer. Pero algo que me llama mucho la atención de Jacobo, al igual que Juan, porque vamos a ver la próxima semana, pero hasta aquí de Pedro y Andrés, es que no hubo dudas en ellos cuando Dios los llamó. ¿Por qué? Porque no era algo que dependiera de ellos definitivamente. Entonces entiendo que cuando Dios me llama a mí, cuando Dios te llama a ti, como no depende de nosotros la elección, nuestra respuesta siempre va a ser en fe. Y nuestro cuestionamiento, cuando el llamado es real y sincero, cualquier cuestionamiento pasa a segundo término, créanmelo. Lo pensamos así en frío y decimos, sí, ¿cuánto me van a pagar? Como decían, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Pero de la palabra de Dios es contundente que cuando habla del llamado, habla de un fuego y de una pasión que sale de adentro que no nos podemos negar. Dijimos, Jacobo tiene este encuentro con Jesús. Tenemos que preguntarnos quién era este Jacobo. Rápidamente, características y cualidades para tener en cuenta quién era Jacobo. En primer lugar, era hermano mayor. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hermanos mayores? ¿Sabemos de qué se trata eso? Cargas el peso del mundo sobre tus hombros. Responsabilidades que no te dan, las asumes. Incluso la inexperiencia de tus padres cae sobre tu vida porque, como no saben ser papá, experimentan contigo y esperan que tú seas todo lo que ellos no fueron en forma inconsciente, a otros muy conscientes. Pero al menos así lo hacen. Entonces, si tú creces con esas inseguridades y sientes que al mundo le debes todo, entonces tú eres el que va a salvar al mundo. Y después tú ves cómo tratan a tus hermanos, si tienes más hermanos, al que te sigue, al menor, al del medio, como se dice, y tú dices, ¿por qué a mí me trataron así? Pues no sé, ese es el síndrome del hermano mayor. Y esto era Jacobo. Por eso vemos quizás que sus inseguridades la canalizaba a través de sus pasiones. ¿Sí? Pero no solamente eso, era el hermano mayor, sino que también todo eso forjó en él un líder fuerte. Ahora, interesante este punto de liderazgo fuerte en la vida de Jacobo, ¿no? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué podemos concluir esto? Cuando él fue a su muerte, que fue tomado por Herodes,
no era el mismo Herodes que participa en el tiempo de Jesús, sino que un tiempo después, cuando fue tomado por Herodes. Dice que él tomó a algunos cristianos para congraciarse y algunos, como el caso de Jacobo, lo mató a espada, es decir, que seguramente lo decapitó, eso significa. Pero su liderazgo, no solamente por su característica, sino por lo que Dios fue trabajando en su vida, fue tal que su vida fue una vida de convicciones hasta el día de su muerte. Cuenta los historiadores o aquellos que estuvieron cercanos a la vida de lo que la Biblia no nos dice, ¿no es cierto? Es decir, lo entrelínea, lo que podemos suponer, pero que la historia pudo recopilar, que ante la muerte de Jacobo, que fue entregado, fue en cierta manera como traicionado, cuando fue sentenciado y fue llevado para ser muerte, quien lo acusó al ver su convicción y su fuerte liderazgo, una persona que no se doblegaba incluso ante la posibilidad de la muerte, quien lo acusó mientras iba de camino a recibir su sentencia, se paró delante de él, se arrodilló, le pidió perdón, reconoció el Dios que él compartía y le dijo, vamos juntos a la muerte, porque me equivoqué. A ese punto llegó el liderazgo de un hombre, la fortaleza y la convicción, que aún hasta el momento de su muerte pudo más su testimonio y su liderazgo que quizás muchas palabras que él podría haber dicho. Sí, nada detuvo. Interesante, la vida de los apóstoles, fue un hombre ferviente. El fervor hacía que, así como esa pasión desbordada, también lo llevaba a que su fervor, decíamos, lo hiciera un hombre de convicciones. También era intenso. Por eso se conocía como el hijo del trueno. Pero esa intensidad llevaba a que él se convirtiera en un hombre dispuesto. Pero también esto convertía a Jacobo en un hombre celoso y apasionado. Con toda esta mezcla, podríamos decir, tenemos una bomba de tiempo en nuestras manos. Definitivamente tenemos una bomba de tiempo en nuestras manos. Pero conociendo un poco el antecedente de Jacobo, cómo es el encuentro de Dios con Jacobo, cómo es su carácter, cuando llega con Jesús, tiene una transformación o hace una transformación inmediata en su vida. Y toma a Jacobo y le pone un apodo o le pone una nueva, le da una nueva identidad. ¿Y lo llama de qué manera? Hijo del trueno. Hijo del trueno. Esto puede darnos la característica de lo que Jesucristo estaba viendo en este Jacobo. Era hijo del trueno, una persona impetuosa, una persona que no pasaba desapercibida, una persona que hacía ruido. Entonces eso era la impetuosidad o la pasión que había y que Jesús veía claramente en Jacobo cuando decía, hey Jacobo, tú eres el hijo del trueno, tú eres ese hombre. Y es interesante porque eso de que Jesús le diera un nombre quiere decir que Dios va a empezar a trazar un camino en la vida de Jacobo y el hecho de tenerlo cerca, ¿sí? A pesar de que eran personas impulsivas, o en este caso Jacobo, después vamos a hablar de Juan la próxima semana, Dios tenía un propósito con ellos y Jesús iba a trabajar definitivamente en este hombre Jacobo. ¿Quién era? Eso era Jacobo. Eso era lo especial de Jacobo. Quizás hoy nosotros dudemos e incluso nos incomodemos con personas así. Dios tenía un propósito para Jacobo y por eso Jesús lo escogió. Ahora, esa cercanía con Jesús se ve marcada en situaciones específicas e importantes en la vida de Jacobo. De tal manera que encontramos a Jacobo en situaciones como, por ejemplo, en la casa de Jairo. ¿Qué ocurrió en la casa de Jairo? ¿Se acuerdan? Resucita a aquella niña que había muerto y Jacobo es testigo del poder de Dios. Y Jacobo, ¿te lo puedes imaginar? Con todo ese ímpetu y toda esa pasión, así como que, ¿qué es esto que estoy viendo? Pero no solamente vemos que Jacobo está presente en la casa de Jairo, sino que hay una situación que seguramente va a marcar para siempre la vida de Jacobo. ¿Y es el monte de qué? La transfiguración. Jesucristo le dijo a aquellos grupos cercanos, vamos, tengo algo especial que enseñarles. No, caminaron, fueron. Y en medio de aquella situación de, podemos decir, de intensidad espiritual en la vida de Jesucristo, hay una manifestación poderosa de parte de Dios mostrando a quién.
a Moisés y a Elías con Jesús. Todo tiene sentido, ¿eh? Todo tiene un propósito. En todo hay un para qué. ¿Quiénes eran Moisés y Elías? En la historia del pueblo de Israel, en la historia del pueblo judío. ¿Habían sido personas importantes? Definitivamente. Marcaban la ley, marcaban el orden, si lo queremos así poner. Personas que traían mensaje poderoso, ¿sí? Personas importantes, y vieron. Es más, uno de ellos, Pedro, ¿sí? Dice, pues hagamos unas enramadas aquí, quedémonos viviendo aquí, porque aquí hay poder, porque aquí hay espiritualidad. Pregunta de examen. ¿Cómo sabían, o cómo sabía Jacobo y los que estaban ahí, que los que se habían aparecido eran Moisés y Elías? Si no había Facebook, no había Twitter, no había cámara de foto, no había retratos. ¿Cómo supieron? ¿Quién les dijo? Si ya estaban desaparecidos, no estaban hacía muchísimos años. ¿Pero cómo le conocían? ¿Cómo creen ustedes que pudieron identificar y darse cuenta de quiénes eran? Hay una sola y única forma. De la revelación de parte de Dios. No hay otra. Aquellos hombres, a través de la revelación de parte de Dios y la manifestación del poder de Dios, que utilizaba eso para confirmar que Jesús era el Mesías, ¿sí? También había una revelación de parte de ellos para estos hombres, en especial para Jacobo. Hombre impetuoso, hombre pasional, hombre que quizás con información podía ser una bomba de tiempo en la mano. Pero Dios venía trabajando una y otra vez en la vida de Jacobo. Otro lugar en el cual él participó, cercano a Jesús, fue Getsemaní. ¿Qué ocurrió en Getsemaní? Un tiempo de profunda emoción, podemos decir, de profundo duelo, de situación extrema en la vida de Jesucristo, en su ministerio, donde llega con sus discípulos o con sus apóstoles después de estar en la cena pascual, van caminando. Un grupo se queda en una parte, a estos los aparta, le dice acompáñenme. Dentro de este grupo estaba Jacobo y Jesús se va un poco más adelante a orar y le pide que oren por ellos. ¿Qué ocurre con ellos? Durante 2 veces se quedan dormidos y ven cómo se cumple lo que Isaías dice, que fue entregado y fue como un cordero caminando al matadero sin proferir ningún tipo de palabra. Jesús se entregó, incluso haciendo un milagro a los demás, y Jacobo allí estaba. Jesucristo trabajando en la intimidad de su corazón, de su vida, a través de situaciones que le permitió vivir, en la que él, aún con su pasión, con su determinación, no pudo hacer absolutamente nada, más que ver y aprender en silencio. Entonces, ¿de qué te servía, Jacobo, toda esa pasión y toda esa fuerza desmedida y todas esas situaciones que vivían? ¿Servía de algo? Servía de mucho. Pero antes tenía que saber ponerla bajo control. ¿Qué es lo que Cristo trabajó en su vida siendo cercano a Él? Quiero que hoy veamos, y ahí les voy a dejar los versículos, lo tienen, de hecho tienen una hoja en sus mesas con los versículos bíblicos. En las mesas, en grupo, 2 versículos o 2 situaciones específicas que ocurren en la vida de Jacobo. En primer lugar, la primera cita para analizar, e invito a las personas que están conectadas también que se tomen este tiempo para analizar. La primera tiene que ver con la cita que viene en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. ¿Qué ocurre aquí? Jesucristo con sus discípulos van camino a Jerusalén y tienen que pasar, o Jesucristo y sus discípulos tienen que pasar por Samaria. ¿Qué era Samaria? Mala palabra para los judíos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran judíos mestizos que se habían mezclado con la demás población, por lo tanto eran repudiados. Se habían ubicado en un lugar geográfico muy interesante. Para ir o salir de Jerusalén, para hacer negocios, tenías que pasar por Samaria, que era la ruta más corta, o rodear Samaria para no tocar, y era la ruta que te llevaba más tiempo. Muchos judíos preferían ni siquiera pisar, ni siquiera entrar a Samaria. Jesucristo decide, va, ¿y qué crees? Los samaritanos, así como los judíos no se llevaban con los samaritanos menos se llevaban con Jesús, con los judíos. Entonces le hacen un desplante a los discípulos, le hacen un desplante al maestro. Entonces, este hijo del trueno, sí, dice, ¿por qué no bajas fuego del cielo? ¿Opción válida?
una situación válida, podemos rápidamente decir, sí, lo habían usado los profetas antes, sí, estaban a favor del celo de Dios, sí, era válido. ¿Había sucedido antes? Sí había sucedido antes. Con otros pueblos paganos, con otros pueblos que negaban. Exactamente. Sin embargo, ¿tenían una lección que aprender estos discípulos? ¿Tenían una lección que aprender Jacobo? Definitivamente. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que quería Jesús que hiciera con los samaritanos, la respuesta es que Jacobo quería que ¿qué? Que terminara con ello. Que de una vez por todas acabara con este problema. Aparte era un conflicto que tenía años y esto era una buena oportunidad de poner una solución políticamente correcta, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo Jesús con los samaritanos? ¿Cuál era el plan que Jesús tenía para ese pueblo? Mostrarle misericordia, mostrarle gracia, extender la salvación. Totalmente. Lo más curioso de todo esto es que no solamente no mandó fuego del cielo, sino que Jesús tuvo un encuentro con una samaritana. ¿Se acuerdan? Le pidió agua. Le dio una de las más grandes predicaciones que llegó al corazón de esta mujer. Se arrepintió, dice que esta mujer fue y compartió. Y a raíz de estas situaciones, muchos, y más fácil que los judíos, llegaron a Cristo. Encontraron la salvación. Y es más, si quieren rematar con broche de oro, hay toda una historia, una parábola que Jesús habla acerca del buen Jacobo, aprende la lección. Está bien, ahí está la ley. Y la ley está para ser cumplida. Pero Cristo es el único que puede cumplir la ley. ¿Se abolió la ley? ¿Se quitó la ley? No, la ley sigue. ¿Para qué? Para igual que los apóstoles, que nosotros entendamos que somos limitados y somos pecadores. Y que si no es a través de Cristo, absolutamente nadie puede cumplir con la ley. Y que la ley es solamente llevada por la gracia y la misericordia de Dios que se aplicó en la vida de los samaritanos y en nuestras vidas. Jacobo aprende la lección. Jacobo entiende. Y no se ve ni se lee que haya hecho nada, ni que haya enojado y que haya hecho caprichitos. No, porque incluso vamos a ver que Jacobo es uno de los laderos y personajes más importantes en cuanto al inicio de la iglesia primitiva. Y lo más interesante de todo esto es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y en Hechos capítulo 1 encontramos que dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. Y dice, en Jerusalén está todo bien, los llevamos a nuestros días, nuestro círculo cercano, nuestra familia cercana. Judea, extendamos el territorio, lo ensanchamos. Pero viene ¿qué? Para los cristianos, los samaritanos no son un problema. Son un problema nuestros enemigos. Las personas que no nos caen bien se convierten en los samaritanos. Y ahí sí se convierten en un problema. Y a veces quisiéramos saltar hasta lo último de la tierra y no podemos sobrellevar el escollo de las personas que no nos caen. De los que nosotros mismos consideramos nuestros enemigos. Los incómodos. Sin embargo, la progresión del evangelio es no llega hasta lo último de la tierra si antes no pasa por Samaria. ¿Entendemos, hombres? Así que si la próxima vez que tú pidas justicia de Dios, fuego del cielo para tus enemigos, cuidado. Cuidado que Dios no te deje en Samaria. Aguas. Es que yo reclamo la justicia divina. Sí, pero también es para ellos. Segunda lección. Mateo, capítulo 20, versículo 24, ya vimos. Llegan con un pedido válido. Hey, Jesús está en campaña. Es el candidato de las encuestas que está arriba. Jesús va a ocupar el trono. Hey, somos los cercanos. Sabemos de qué se trata esto. Hemos comido polvo. Hemos estado en las buenas, en las malas. Entonces, si la encuesta oficial da a Jesús como ganador, va a necesitar ayuda. ¿Y qué mejor si ya vimos el poder que tiene? ¿Qué mejor si ya vimos lo que Jesús hace? Ser nosotros quienes absorban parte de todo su estrés para que Jesús pueda gobernar. Jesús, ¿qué te parece? Si uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Era válido? ¿Era válido? Era válido. Humanamente era válido. Jesús, te echamos la mano. No cargues con todo.
Pero Jesús dijo, espérame, es que no se trata de eso que estás pensando. Y me encanta porque la respuesta de Jesús trasciende. Y la respuesta de Jesús a esta pregunta, ¿cuál es? No me corresponde a mí. Jesús dice, mira, yo estoy aquí con un propósito, cumplir la voluntad del Padre. Y no me corresponde a mí designar quién va a estar a mi derecha, quién va a estar a mi izquierda. Pero no porque no los quiera, no porque no los ame, sino porque hay otra pregunta más profunda que Jesús le hace. Y le dice, ¿ustedes podrán qué? Tomar de la copa que yo voy a tomar y ser bautizados como yo voy a ser bautizado. Tomar de la copa que yo voy a tomar y ser bautizados, pues, ¿qué puede haber? En la política, en el poder, hay muchas cosas que sí se pueden. Pero no entendían que la pregunta era que el trono de Jesús, precisamente, no era un trono de oro, ni de marfil, ni de poder. Era un trono de madera con forma de cruz. Que la copa que iba a beber era de traición, de dolor, de sufrimiento. Y el bautismo por qué iba a pasar era el bautismo de muerte. Ellos no lo veían así. Ellos ya veían a Jesús sentado en el trono, el imperio romano quitado del medio, Jerusalén con todo el apogeo, con todo el brío del pueblo que había sido. Eso es lo que veían. Eso es lo que veían. Y es interesante, porque Jacobo, sea cual sea haya sido su respuesta sincera de corazón, ¿bebió de la misma copa que Jesús bebió? Sí la bebió. ¿Fue bautizado con el mismo bautismo que Jesús? Sí fue bautizado. Hubo dolor, hubo persecución, hubo sufrimiento y hasta hubo muerte. Muerte. Y fue el primero de todos los 12 en ser sacrificado. Su ministerio fue el más corto de todos. Sí, su ministerio fue el más corto de todos. Podemos pensar que a la hora de responder a Jesús o de pedir a Jesús tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Porque a veces nuestra pasión nos puede llevar a nosotros mismos sin meternos en un problema serio. Cuando vemos esto, podemos entonces pensar cuál es el legado que Jacob deja en nuestras vidas. Pensamos que Jacobo, sus pasiones fueron templadas. ¿Qué significa esto? El templar. ¿Alguna vez compraste algo de vidrio templado? ¿Sí? El templado es algo que es más duro que el vidrio que es débil, ¿no? Quiere decir que aguanta cierta cantidad de temperatura hacia arriba y cierta cantidad de temperatura hacia abajo y también ciertos golpes. No quiere decir que sea irrompible, pero es duradero. Aquello que parece frágil se hace fuerte. El templado pasa por un proceso de llevarlo a temperaturas extremas con calor y temperaturas extremas con frío y genera una dureza anormal para el vidrio, para hacerlo algo duradero y fuerte. Eso fue lo que hizo Dios en la vida de Jacobo. Lo llevó a extremos para que su carácter, con sus defectos que nosotros podríamos ver, pero que Dios ve en virtudes, fuera templado. Fuera para estar listo para lo que venía. Y no solamente eso, sino que dentro de ese trabajo él aprendió a controlar. ¿A controlar qué cosas? Sus enojos, refrenar su lengua, olvidarse completamente de sus ambiciones. Dios utilizó a Jacobo grandemente en la iglesia primitiva. La palabra de Dios nos va a presentar a Pablo diciendo de Jacobo que él fue uno de los pilares fundamentales. Sí, con todos sus defectos. Jesús trabajó en su vida. Dios se encargó de hacer este hombre un hombre que nos dejara un legado. Y por último, al igual que Jacobo, y esto que es algo personal para cada uno de nosotros, entender que si hoy te has sentado a la mesa con Jacobo y te has identificado con él, podemos entender que si cada uno de nosotros, bajo el control del Espíritu Santo, a eso le agregamos prueba, porque eso es paciencia, dice que la prueba produce paciencia, ¿sí? Y el sufrimiento, o el poder soportar el sufrimiento, nos convierte ¿en qué? En un instrumento maravilloso en las manos de Dios. ¿Ves cómo estos hombres comunes y corrientes dejan de ser comunes y corrientes solo por el obrar de Dios en nuestras vidas? No te limites, sino entrega todo lo que tú eres a Dios para que Él pueda hacer de ti el Jacobo que Dios ya vio en tu corazón. Amén.
Vamos a orar, hombres. Y que cada uno, en esta hora, cada uno de nosotros, realmente pueda reforzar en nuestras vidas, pueda reforzar aquellas situaciones que nosotros en un momento quizás consideramos incómodas, consideramos no buenas, no productivas, canalizarlas a través de Dios para que Él, a través del obrar de su Espíritu Santo y las circunstancias en nuestras vidas, vaya forjando ese carácter de Jacobo en nosotros, para que cada uno de nosotros pueda cumplir con la función y el propósito que Dios designó de antes en cada uno de nosotros. Dios, gracias por la oportunidad de estar frente a tu palabra. Gracias por la vida de Jacobo. Gracias porque tú lo llamaste, gracias porque trabajaste en su vida y nos dejaste un digno ejemplo de lo que tú puedes hacer en hombres comunes y corrientes, quizás con defectos a la vista, pero que bajo tu control, bajo tu cuidado, podemos llegar a ser grandes hombres de Dios. Pero que ese sea nuestro objetivo, ser hombres que teman a Dios, que vivan por y para la obra, para el llamado. Señor, sigue transformando este grupo de varones. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.